En el siguiente video les voy a mostrar cómo generar notificaciones cada vez que se responde una encuesta o un formulario de forums, agregado con todas las preguntas y todos sus adjuntos. Como ejemplo, tengo aquí un correo como plantilla. Como podemos ver, tenemos ahí los adjuntos, en este caso que se hayan agregado al documento, el nombre. Estos son los campos que tiene el formulario, pues de las preguntas, ya sea preguntas de texto, preguntas de opciones, fechas o cualquier tipo, y todo el detalle. En este tipo de flujos, lo más resaltante es obtener los documentos, ¿no? Todos los documentos que se puedan adjuntar dentro de un formulario, ya sea 1, 2, 3 o los documentos que soporte o el límite de documentos que le hayan ingresado como administradores. ¿Ok? Para lo cual empecemos creando un flujo desde cero, un flujo de nuevo automatizado, porque vamos a empezar a través de un formulario de form. Es decir, cada vez que se envía una respuesta, se debe de ejecutar este flujo. En este caso le voy a poner como nombre enviar respuestas y adjuntos de Microsoft Forms. El desencadenador, el único actualmente para Forms, lo que tenemos es cuando se envía una respuesta. Y creamos. Esperamos que se ejecute ahí las conexiones. Y como requisito, lo que tenemos que tener ya creado es un formulario. En este caso tengo un formulario básico. Usted puede tener formulario con más preguntas o menos preguntas, dependiendo de la necesidad. Y tengo aquí las preguntas necesarias como nombre, correo, área, tipo de soporte, una descripción y lo más resaltante que son los adjuntos. En este caso teniendo como máximo 3. Regreso a mi Power Automate. Acá selecciono el flujo al cual va a estar asociado. Como siguiente paso, lo que tengo que hacer es obtener las respuestas. Busco el servicio de forms. Luego la acción de obtener respuestas o detalle de respuestas. Nuevamente selecciono el formulario. Y en ID de respuesta lo que tengo que enviarles el ID que obtengo en la acción o en el desencadenador cuando obtengo o se envía una respuesta. Luego de ello voy a crear dos variables por el momento. Que una va a obtener el objeto o la matriz de todos los adjuntos que se agrega a mi formulario. En este caso pongo una variable, inicializo la variable. En este caso le voy a poner msform. Le voy a poner adjuntos. Va a ser tipo matriz. Y aquí lo que voy a agregarle en el valor va a ser el campo de adjuntos. Hoy le puse evidencias. En este caso va a ser las evidencias. Pero ¿qué pasa con este campo? Este campo nos devuelve como texto. Y lo que yo tengo que hacer es convertirlo a una matriz. ¿Cómo lo convierto en una matriz? A través de una función. Voy a ir a la parte de expresión y a través de la función de JSON. Y dentro de la función JSON lo que voy a hacer es enviar el campo de evidencia. Acepto y a través de esto ya yo tendría todos los datos o todo el detalle de los adjuntos dentro de una variable en formato de matriz. Ahora, como nuevo paso voy a agregar una nueva variable, pero esta variable lo que voy a hacer es obtener el contenido, porque lo que yo obtengo del formulario no son los contenidos de los adjuntos, sino lo que yo obtengo es la ruta de donde se almacenan los adjuntos. En este caso guardo o selecciono variable, inicializo una variable y en este caso en el nombre le voy a poner de outlook adjuntos.
y también va a ser un tipo matriz. ¿Por qué va a ser una matriz? Porque no solamente voy a enviar un solo adjunto, puedo enviar 2, 3, n, dependiendo de cuántos adjuntos envíe el usuario. Ok, hasta aquí ya tengo ya mis dos variables. Para tener un poco más de orden, puedo cambiarle el nombre. Por ejemplo, adjuntos forms. Aquí le pongo adjuntos all. Una vez que ya tengo ya esas dos variables, o ya defino esas dos variables, lo que voy a hacer es recorrer todos estos adjuntos que obtengo a través del campo evidencia, para lo cual voy a utilizar un control que va a ser aplicar a cada uno, y en la parte de valor o el objeto que va a recorrer le voy a enviar la variable de mcforms adjuntos. Ok, y aquí voy a hacer un pequeño cambio de nombre, y acá le voy a poner recorrer adjuntos mcform. Ok, luego voy a agregar una acción, y en esta acción lo que voy a hacer es obtener el contenido que está alojado en OneDrive, porque todos los adjuntos que se agreguen hacia los formularios se agregan en el OneDrive del usuario que creó el formulario, y eso tiene una ruta, y a través de esa ruta vamos a ingresar. Okay. Vamos a hacer primero unas pruebas con errores para que vean cuál es el paso a paso y cómo es la lógica de esos conectores. En este caso voy a utilizar el conector de OneDrive for Business, que es la parte de Office 365. Voy a buscar contenido, para buscar el contenido de un archivo, y me da dos opciones: contenido, obtener contenido del archivo, y el otro es obtener el contenido del archivo mediante la ruta de acceso. En este caso voy a usar la ruta de acceso porque lo que me devuelve el forums es la ruta donde se almacena. Okay. Y aquí lo que voy a ingresar es la ruta que me devuelve de esta iteración, ¿no? De ese recorrido de todos los registros o todos los adjuntos. En este caso solamente me da un elemento que es el elemento actual, pero yo a través de esto no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque este es un objeto y lo que yo necesito es un elemento en específico. Y el elemento específico en este caso es el link. Para poder obtener ese elemento específico voy a hacer lo siguiente. Me voy a la parte de expresiones, y para obtener un elemento específico dentro de una iteración o dentro de un recorrido, o aplicar a cada uno como se llama en en Power Automate, lo que tengo que hacer es seleccionar item, que es la función con la cual le voy a obtener aquí un arreglo, o en este caso el recorrer adjuntos de forms, y poner el nombre de la acción, que se llama recorrer, y en vez de espacio ponerle guión bajo, adjuntos ms forms. Con esto yo ya tengo el objeto. Ahora, para ingresar a una propiedad en específica, lo que puedo hacer es signo de pregunta, abro y cierro corchetes, y dentro de ello, entre comillas simple, ponerle el nombre de la propiedad. Yo sé que la propiedad se llama link, porque ya he visto todo el detalle de este registro. En este caso, voy en aceptar, solo para hacer una pequeña prueba hasta el momento. Voy a guardar. Y voy a hacer una pequeña ejecución para que vean ustedes cuántas propiedades y cuáles son las propiedades que me obtiene los adjuntos de form. Para lo cual voy a irme con otro usuario para responder. Actualizo aquí el formulario.
Espero que termine de cargar para poder ingresar todas las respuestas. En este caso ingreso el nombre, en este caso le voy a poner nombres referenciales, usuario 01 desarrollo. En correo le puedo poner cualquier correo porque esto no valida un correo de Office 365, un correo existente, sino es un correo como campo. En este caso selecciono las áreas. Un detalle del incidente. Y en la parte de adjuntos, y aquí voy a seleccionar, por ejemplo, 3 adjuntos, porque como máximo me dice que puedo agregar 3 adjuntos. Espero que se cargue y ya podría enviar. Envío este adjunto, o perdón, este formulario, y lo que voy a hacer ahora es irme al historial de ejecuciones. Como les comenté, esto va a salir errores por algunos motivos que ahora les voy a explicar. Pero lo más resaltante que quiero mostrar es esto. Cuando yo obtengo los adjuntos o la propiedad de adjuntos de forms, lo que me devuelve no son los contenidos en sí, sino lo que me devuelve son algunos datos referenciales, como es por ejemplo el nombre, el link, es decir, dónde se almacena. Si yo me voy a esta ruta, lo que voy a ver es que me muestra aquí ya un documento. Voy a quitar la última parte que es el nombre del documento para que me vea o me muestre todos los documentos que tiene alojado. Como podemos ver, la ruta que me muestra es mi OneDrive, una carpeta que se llama Apps, Microsoft Forms, el nombre de la encuesta, una carpeta que se llama Preguntas, y dentro de esa carpeta todos los adjuntos que yo pueda haber agregado. ¿Okay? Y esa es la propiedad que yo estoy utilizando, el link. Si por algún momento ustedes no encuentran la propiedad, pueden hacer este método, ¿no? De imprimir primero el objeto para que puedan ver todo el detalle. Y aquí vemos de los 3 adjuntos todas sus propiedades, tanto el nombre, tanto el link, el ID, el tipo, algunos datos. Lo único que necesito es el link. Obteniendo el link, yo ya podría obtener el documento o el contenido. Ahora, para obtener el documento me sale un error. Y este error es porque el formato que me solicita la ruta de acceso no es el formato completo, sino solamente a partir de la carpeta de apps hacia adelante. ¿Ok? Para lo cual tengo dos opciones. Reemplazo toda la parte inicial, que sería hasta la parte de apps, que sería toda esta sección. Pero el método que yo utilizo para hacer un poco más dinámico, porque la primera parte, que es el nombre del correo, que incluye también, y el dominio, para no ser tan tedioso de escribirlo, lo que yo hago es extraer o dividirlo a través de este campo o a través de este pequeño texto, que esto es constante, que es documents y apps. Ahora sí, voy a editar mi flujo. Y en la parte de obtener, en esta parte de aquí, voy a digitar nuevamente porque ya la adaptó hacia form. En este caso voy a escribir nuevamente ítem. Dentro de ítems pongo recorrer adjuntos y en vez de espacio le coloco el guión bajo. Confundís en la parte de expresiones. Luego ingreso la propiedad link.
Ok, ya tengo este pequeño texto que es el que mostré en la ejecución, y lo que yo voy a hacer es hacer un split de ese texto que va a estar dividido por la parte de documents /apps, y lo que va a hacer esto es dividir. A ver, split. Lo que va a hacer es dividir, es decir, ese texto lo va a dividir dependiendo de ese carácter. Por ejemplo, voy a abrir aquí el Visual Studio Code. Lo que hace el split es, si yo tengo aquí un texto, supongamos que se llama aplicación, y yo le hago un split, por ejemplo, por la palabra A, lo que me va a hacer es dividirlo en tantas cantidades de la palabra A o la letra A que encuentre. Por ejemplo, me va a dividir una parte en A, luego aplicación, pero teniendo en consideración de que esta A es el separador. Es decir, esto lo va a convertir como si fuera coma. Y me va a arrojar tres textos, que va a ser un espacio vacío, un espacio que sea este pequeño que dice split, y otro texto que sea sion. Es decir, el A lo toma como un separador. Y en este caso tendría tres textos que estén separados por la letra A. Siguiendo esa lógica, en mi flujo lo que yo tengo que hacer es, ese split que yo tengo, solamente quiero obtener la segunda parte. El primer índice es 0, y para yo obtener la segunda parte es índice 1. Es decir, con ese índice 1 lo que yo tengo es el segundo carácter, que sería este. Y siguiendo un poco la lógica con el texto ya que yo estoy obteniendo, sería, si yo tengo este texto, lo que me va a separar sería de document que tengo aquí hasta apps, va a ser el separador, y lo que solamente me va a devolver sería esta pequeña parte. Y esa es la ruta que yo quiero obtener para poder seleccionar el contenido. Pero esta parte, como lo estoy quitando el app, lo que voy a hacer es concatenar. Y voy a concatenar la parte de app con el texto que acabo de extraer. Esto es un poco confuso, pero para hacerlo un poco más dinámico, porque lo otro sería reemplazar la primera parte por un texto vacío. ¿Okay? Ya agregué el texto, voy a guardar los cambios, voy a hacer una pequeña prueba en la opción de probar con una ejecución, que en este caso es la que tiene errores, y ver qué es lo que me devuelve, si me sigue saliendo errores o ya me devuelve los adjuntos. Ok, parece que me está devolviendo ahí algunos errores. Vemos el detalle a qué hace referencia esos errores. Ok, como vemos, acá tenemos algunos errores de caracteres. ¿Por qué? Porque algunos textos me lo está reemplazando con formato de URL. Voy a editar, y para corregir ese pequeño error, lo que voy a hacer es utilizar el método de code URI component, que lo que va a hacer esta función es modificar todos los formatos de URL para que me aparezca en formato de texto normal. Es decir, esos caracteres que dice porcentaje 20 los transforme en espacio. Hago una nueva prueba.
Espero que se termine de ejecutar. Ok, ahora ya se ejecutó correctamente, como podemos ver. Y en la parte de obtener el contenido, podemos ver que me modificó la ruta. Esos numerales o porcentaje 20 los reemplazó por espacio, para ya no tener errores al momento de obtener el documento o el contenido del documento. Ahora, esto lo que me devuelve es un contenido, pero no contenido como tal, sino en un objeto. Y esto nos va a ayudar porque al momento de enviar correos electrónicos, en la parte de adjuntos, para hacerlo dinámico, lo que tenemos que enviarle también es una matriz de objetos. Y el objeto que le vamos a enviar debe tener la siguiente estructura, que va a ser el nombre, que lo tenemos que definir, y el contenido en byte. Este contenido en byte también se divide en dos partes, que es el tipo de contenido y el contenido en sí, que es justamente lo que tenemos aquí. El contenido o el tipo de contenido y el contenido en sí. Ok, teniendo ya esto, editamos el flujo, agregamos un último paso en este recorrido, que va a ser de la variable. Vamos a anexar una variable a la matriz, una variable de matriz. En este caso va a ser a outlook, es decir, la variable de adjunto de outlook que vamos a enviar. Y aquí lo que vamos a hacer es concatenar, es decir, ir agregando. Para ir agregando, lo que voy a hacer es a este objeto que ya tengo creado, simplemente reemplazar. En este caso, el nombre lo que voy a reemplazar es por el, voy a la parte de expresiones, pongo en ítems. En este caso, ingreso a la parte de recorrer. Adjuntos msform e ingreso la propiedad name, y la propiedad name me va a obtener el nombre del adjunto. Acepto. Ok, acá se movió. Ok, ahora sí. Y ahora, en vez de agregarlo independientemente de estos tipos, porque también lo podría agregar al igual que los ítems, ingresando las propiedades de cada objeto, lo que voy a hacer es, como yo lo tengo esto ya como estructura y además encapsulado ya en una variable, enviarlo directamente el contenido, porque el contenido también tiene esas dos propiedades, que es el tipo de contenido y el contenido en sí. Y cierro el objeto, guardo, y el último paso sería enviar un correo electrónico ya con esos dos datos o n datos de adjuntos. En este caso abro el conector de Outlook, me voy a enviar correo electrónico. ¿Hacia quién voy a enviar? En este caso mi usuario. El asunto voy a poner respuesta de formulario. En el cuerpo del correo voy a enviar la respuesta que tiene el formulario, como por ejemplo el nombre, el correo, el área, nombre y apellidos. Acá tengo aquí los objetos del formulario. Acá el correo también le envío. El área, luego el tipo, también tengo el tipo de reporte, y por último el detalle o descripción del incidente.
Ahora, voy a mostrar más opciones y aquí lo que puedo agregar también es los adjuntos. Como podemos ver, los adjuntos también nos pide siempre dos propiedades, que es el nombre del adjunto y el contenido, que es la misma estructura que le mostré aquí. El nombre y el contenido. Ahora, esto lo que nos limita es que siempre tenemos que agregar manualmente uno a uno. Y si queremos agregar más, tenemos que hacerle clic aquí en el botón de agregar nuevo elemento y así ir agregando. Pero este es manual. Este es de forma manual. Si queremos hacerlo dinámico, tenemos que ir en la parte derecha, nuestra pequeña T, que es cambiar a matriz de entrada. Y esto es lo que nos permite es enviar una variable como matriz. Por ejemplo, le voy a enviar el outlook adjunto. Y esto lo que va a hacer es, dependiendo del flujo, cuántos adjuntos capture, enviarlo mediante ese correo electrónico. Voy a guardar el flujo y voy a realizar una pequeña prueba nuevamente. Okay. Espero que se efectúen todos los pasos. Como vemos, está recorriendo ahí a todos los adjuntos. Ya terminó el flujo, inclusive ya me llegó el correo electrónico. Si yo abro ese correo, veo los tres adjuntos, documento 1, documento 2, documento 3, pero en este caso está concatenado con el nombre de usuario que registró. Además de ello tenemos los datos del usuario o la respuesta del usuario, como el nombre, el correo, el área, tipo recomendación e incidente. Si yo vuelvo a ingresar una nueva respuesta, por ejemplo, voy a actualizar. Voy a poner usuario de prueba 2. El correo poner user@user.com. El área de finanzas, tipo reporte recomendación. Y en detalle voy a poner un guión. Y en adjuntos, los adjuntos que voy a colocar va a ser del 7 al 10. Espero que se carguen y lo envío. Ok, ya se registró. Espero que se ejecute el flujo. Ya se terminó de ejecutar. ¿Por qué? Porque ya me llegó el correo electrónico. Abro el correo y veo que me llegó también los adjuntos. 8, 9, 10 con los datos que ingresé en el formulario. Vendrían a hacer las preguntas. Y este sería el proceso de cómo enviar la respuesta de formulario con sus adjuntos.